Auschwitz, el eco del horror, la máquina del holocausto. Hay silencios que gritan y hay sonidos que marcan el compás de la historia. El chirrido metálico de un vagón de tren sobre viejos rieles, es uno de ellos. Es el latido férreo del corazón de la bestia. En la primavera de 1940, el continente europeo contuvo la respiración. La guerra relampagueaba en el horizonte, pero en un rincón de la Alta Silesia polaca, la ocupación nazi ya estaba tejiendo su tela de araña más siniestra. No en un campo de batalla, sino en un lugar que pretendía ser una solución final. Auschwitz no era solo un campo, era un ecosistema completo de muerte, una metrópolis del horror con sus propias leyes, su economía perversa y su burocracia asesina. Imaginen una ciudad donde el humo que sale de las chimeneas no es el de la industria, sino el de los cuerpos, donde el olor que impregna el aire no es el del carbón, sino el de la carne quemada y la cal viva, donde la moneda de cambio no era el dinero, sino un trozo de pan negro, una patata podrida, un momento más de vida. Y en el centro de este vórtice, una figura paradoxal, un hombre con bata blanca, las manos enguantadas, una sonrisa casi paternal para algunos. El SS Hauptsturmführer Josef Mengele, el ángel de la muerte. Para él, la puerta de Birkenau no era la entrada al infierno, era la puerta de su laboratorio personal. Los convoyes que llegaban, temblorosos, no cargaban seres humanos, cargaban especímenes, gemelos, enanos, personas con heterocromía en los ojos. Eran el material perfecto para sus disecciones en vida, para sus inyecciones de fenol en el corazón, para sus intentos de cambiar el color de los ojos inyectando tinta directamente en el iris. Su ciencia era un teatro de crueldad infinita, un monumento a la curiosidad más depravada, donde el grito de un niño era tan insignificante como el chirrido de una rata de laboratorio. ¿Cómo pudo suceder? La pregunta resuena como un trueno en un valle vacío. No fue un accidente de la historia, fue una cadena de decisiones, grandes y pequeñas. La decisión de un político de apartar la mirada, la decisión de un industrial de beneficiarse del trabajo esclavo, la decisión de un vecino de delatar a una familia escondida, la decisión de un guardia de apretar el gatillo. La banalidad del mal, como lo llamó la filósofa Hannah Arendt, no es que el mal sea aburrido, sino que puede ser cometido por personas comunes y corrientes que simplemente hacen su trabajo. Auschwitz es la prueba definitiva de que el progreso técnico y la civilización no son un escudo contra la barbarie. De hecho, pueden ser su arma más eficaz. El sobreviviente Elie Wiesel, cuya voz se convirtió en conciencia del mundo, nos dejó una advertencia tallada en el dolor. El olvido es el enemigo de la justicia. El olvido es el aliado del verdugo. Por eso estamos aquí, no para revivir el dolor, sino para honrar a los que lo sufrieron desenterrándolo del olvido, para mirar a los ojos de los asesinos y de las víctimas y entender que la humanidad no es una condición garantizada, es una elección diaria. Bienvenidos a Duachualobeui, Legado e Historia. Este viaje que emprendemos hoy no es un simple relato histórico, es una inmersión en los límites de lo humano. Es un espejo que sostenemos hacia nuestro propio mundo. Acompáñennos, adentrémonos en la sombra, no para quedarnos en ella, sino para aprender a reconocer sus contornos y evitar que vuelva a caer sobre nosotros. Capítulo 1. Auschwitz, la sombra sobre Polonia. Antes del primer grito, antes del primer disparo, está la idea. Y la idea de Auschwitz nació en el escritorio ordenado y meticuloso de Heinrich Himmler, el Reichsführer SS, el arquitecto del terror racial nazi. Himmler no era un soldado rugiente,
Era un burócrata de gafas redondas y modales containedidos, un excriador de gallinas que soñaba con criar una raza humana superior. Su obsesión era el Lebensraum, el espacio vital en el este. Pero ese espacio no estaba vacío. Estaba lleno de eslavos, judíos, gitanos, personas que su ideología veía como infrahumanos, Untermenschen, que debían ser desplazados, esclavizados y finalmente eliminados. La Polonia ocupada era el laboratorio perfecto, y en la búsqueda de un lugar para su proyecto más ambicioso, la mirada de Himmler cayó sobre el pueblo de Oświęcim. Sonaba práctico. Había allí unos barracones de ladrillo abandonados del ejército polaco, un terreno llano y pantanoso, y, lo más crucial, un nudo ferroviario, el lugar donde las líneas férreas de Katowice, Cracovia y Viena se encontraban. Era la encrucijada perfecta para la logística de la muerte. El 27 de abril de 1940, la orden formal llegó. Se establecerá un campo de concentración en el área de Oświęcim. La frase, seca y administrativa, escondía un universo de dolor. El nombre alemán del pueblo, Auschwitz, sería desde entonces sinónimo de la hora más oscura, pero una idea necesita un ejecutor, y ese hombre fue Rudolf Höss. Llegó a Oświęcim en mayo de 1940, un hombre de 39 años, de rostro anguloso y mirada fría. Höss era el burócrata ideal. Un veterano de la Primera Guerra Mundial, se unió a las SS buscando orden, disciplina y propósito. Lo encontró en la obediencia ciega. Para Höss, una orden de Himmler no era un tema de debate moral, era un problema logístico. Cómo albergar a miles de prisioneros, cómo alimentarlos con el mínimo costo, cómo procesar los convoyes con eficiencia. Visitó los barracones por primera vez, caminó entre los edificios decrépitos, pisó el barro del futuro campo base o Auschwitz I. En su mente no veía el sufrimiento futuro, veía planes. Aquí una cocina, allá una lavandería, más allá un crematorio. La casa del comandante, una villa confortable a solo unos cientos de metros del campo, sería su hogar. Su esposa, Hedwig, se enamoró del jardín. Sus hijos jugarían a la sombra de la alambrada electrificada. Esta desconexión, esta capacidad de compaginar la vida familiar idílica con la supervisión de una fábrica de muerte, es uno de los enigmas más perturbadores de Höss. En sus memorias, escritas en prisión, afirma: «Tuve que mostrar una cara de piedra, sin dejar traslucir mis más íntimos sentimientos». ¿Los tenía? Mientras Höss se instalaba, el mundo exterior empezaba a sentir el cambio. Los habitantes de Oświęcim veían llegar camiones con materiales de construcción. Oían el martilleo constante. Veían a los primeros grupos de prisioneros, los 30 alemanes de Sachsenhausen, caminar encadenados, custodiados por las SS con sus uniformes negros. Eran los capos iniciales, criminales comunes que often eran más brutales que sus captores para ganar favores. Estos primeros prisioneros no eran víctimas pasivas. Muchos eran políticos, intelectuales, testigos de lo que se avecinaba. Entre ellos estaba un hombre, un prisionero político polaco, que entendería el poder de la imagen. Su nombre, aunque la historia no lo recuerde con certeza, podría haber sido Kazimierz, y en un acto de valor sublime, logró colar en el campo una cámara fotográfica, no para tomar retratos felices, sino para documentar el nacimiento del monstruo. Sus fotografías tomadas a escondidas, con el corazón latiendo como un tambor de pánico, son un testimonio único. No muestran las cámaras de gas aún, porque no existían. Muestran la construcción, hombres demacrados, con el uniforme a rayas ya marcado, arrastrando vigas pesadas.
otros cavando zanjas para los cimientos de más barracones.